Ya, buenas tardes. Somos de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad Ciencia de la Educación. Nuestro grupo está conformado por Gina Abad, Bella González, Alexandra Pérez, Angie Castro y mi persona, Stanley Reyes. Voy a explicar acerca de la biografía de Edgar Allan Poe. Nació el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, cuentista, poeta, crítico, periodista y editor estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales de relato corto, el cual fue uno de los primeros en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Estudió en la Universidad de Virginia, Academia Militar de los Estados Unidos, considerando el inventor del relato corto. Contribuyó asimismo con varias obras del género emergente de la ciencia ficción. Su trabajo ha sido asimilado por el cual popular a través de la literatura, la música, el cine, el cómic, la pintura y la televisión. Falleció el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas con 40 años de edad. La causa de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a gestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas más. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó la literatura de su país y puede decirse en todo el mundo. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre uno de tantos cuentos de él. Los autores son Alexandra Pérez León, Gina Abad Lizaca, Stalin Reyes Ramón, Bella González Granizo y Angie Castro de la Rosa. El título es El retrato Val. La historia de un hombre llamado Leonardo, que estaba una noche perdido y herido junto a su criado llamado Pedro, cerca de un castillo abandonado y lejos de los demás edificios, donde irán a pasar la noche para poder refugiarse hasta que su herida sanara. Forzando la entrada y pudieron entrar. Y prepararon para pasar toda la noche en uno de los cuartos más pequeños del castillo, que estaba desolado y abandonado. Al entrar, vieron que no era un castillo feo, sino más bien que estaba lleno de adornos lujosos, que en cada cuarto, aunque estaba todo descuidado, sucias y maltratadas, cada decoración era impresionante. Era un sinnúmero de esculturas que adornaban aquel edificio. Cada una de las decoraciones que acompañaban a ese edificio eran trofeos, tapices, pintura. Aquel hombre le llamó la atención ver tantos cuadros y pinturas hermosas que decoraban cada espacio de las habitaciones y decidió quedarse a investigar cada uno de todos los cuadros. También observó en una porción aquellas arquitecturas que se hacían inevitables poder estudiarlas. Pero como estaba herido, solo quería reposar. Minutos más tarde, se acostó y descansó en una de las habitaciones en las que se hospedó. Por todo lo curioso que había visto dentro del castillo, al día siguiente llamó a su criado para que le cerrara las persianas del lugar y que encendiera el candelabro, para poder abrigarse y poder estudiar y contemplar aquellos adornos del castillo hasta que el sueño lo domine. Al subir al cuarto para ir a descansar, se acuesta en su cama y en un par de vueltas se encuentra debajo de la almohada un libro donde contiene diversas escrituras
con descripciones y críticas de cada uno de los cuadros, en lo que el hombre se distrayera mientras se recuperaba de las heridas. Comenzó a leer el libro por un largo tiempo y contempló las pinturas religiosas. Las horas pasaban, ya habían llegado la medianoche y la posición del candelabro le molestaba mucho, y extendió la mano con dificultad para interrumpir el sueño de Pedro. En ese momento en el que estaba leyendo el libro, Leonardo mueve un poco el candelabro para poder leer mejor el libro, lo que hace que la luz de las velas del cuarto provoque y reflejen un retrato imprescindible en un rincón. La sorpresa de la imagen que se reflejó en él lo hace incitar a cerrar los ojos sin saber el motivo de que hay algo en la pintura que lo hace perturbar. Luego de un rato que se sintió más calmado, abre nuevamente sus párpados, poco a poco, y observaba el cuadro, en el cual estaba el retrato, la imagen de una joven a punto de convertirse en una mujer, pues el retrato tenía la forma curviada, ovulada, que muestra la escultura de una joven mujer llamada Rosa desde la altura de sus hombros. Luego de observar bien el retrato de Rosa, aquel hombre decide mover el cuadro a su posición inicial. Luego abre el libro para comenzar a analizar y saber más sobre el origen de ese cuadro. Al comenzar a leer, Leonardo descubre que el libro contenía la historia de Rosa y que era una joven con una incomparable belleza, encantadora y con espléndida alegría, que se había enamorado de un talentoso pintor llamado Gregorio, pero él ya había encontrado a su novia por medio del arte. Y ese fue el motivo de que Rosa, la doncella, llegase a odiar y aborrecer el arte, porque Gregorio estaba obsesionado con su obra y no podía acercarse a su mujer, y ella tampoco podía acercarse a él, porque estaba más pendiente de su pintura. Un día, aquel pintor le pide a su amada que se dejara retratar, y aunque a ella no le gustaba el arte de su esposo, no se negó, porque tan inmenso era su amor hacia él que aceptó que su marido la retrate y le preste para posar, y ella se preste para posar. A partir de ese día, la pareja se ubica en la torre del castillo, donde pasaron todos los días ocupándose de la pintura de su esposa. El pintor, obsesionado en su trabajo de la pintura, no se daba cuenta que mientras él dibujaba y avanzaba en su dibujo, su esposa se estaba desgastando y marchitando, y su salud se iba desmembrando, afectándola interiormente, y su ánimo iba disminuyendo poco a poco. Pero sin embargo, aquella joven no dijo nada y continuaba posando para que su esposo esté feliz con su retrato, porque sabía que eso era lo que su esposo amaba. Los días pasaban y cada día aquella joven se sentía más debilitada, sin fuerza, pues desde que entró a la torre nunca más salió. Tanto fue la obsesión de este pintor por las pinturas que no se dio cuenta que cada vez que le daba una pincelada a su obra, en realidad lo estaba haciendo acabar con la vida de su mujer. Los días pasaban y el pintor avanzaba cada vez más en su obra, que esta pintura se tornó como más real. Cada vez que observaba la imagen del cuadro, se maravillaba al verla, pero él no se detenía, pues quería hacerla más perfecta y real, para que todos vean la pintura y se queden admirándola igual que él.
Tanto fue su pasión por su obra que decidió encerrarse junto a su esposa en la Torre Agilada para que así nadie interrumpiera en su proceso de la gran estructura en la que estaba trabajando. Finalmente, aquel pintor pone su pintura la última pincelada y sus últimos retoques en la obra. Y al voltear, recae horrorizado al darse cuenta de lo que había sucedido. Se acerca estremecido, pálido, extremadamente herido del dolor y exclamó en voz alta: ¿En verdad esta es la vida misma? Se volvió rápidamente para poder ver a su amada, ya que estaba muerta. En esta historia se analiza lo más importante de nosotros, la vida. Nos da a entender que la vida y la muerte va de la mano. Debemos valorar cada día que nos levantamos vivos. Nos pone a razonar sobre la obsesión de una persona por algo, la cual puede dañar el pesar de tal persona y tal vez perturbar a la gente de sus alrededores, provocando alterar el camino de los demás por sus deseos u obsesión de la vida. También el deseo de las personas por tener una vida eterna y vivir siempre hermosa. Y el de vivir por nosotros mismos, por nuestros placeres, sin respetar la vida de los demás. Gracias.